Bueno, la clase de hoy es hidratos de carbono o carbohidratos. La idea va a ser estudiar estos compuestos orgánicos, poder clasificarlos y poder ver cómo se pasan de carbohidratos simples a carbohidratos más complejos. Bueno, los hidratos de carbono o carbohidratos son compuestos orgánicos, como les dije al inicio. Están compuestos básicamente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Eh, la particularidad que tienen los carbohidratos es que presentan grupos funcionales oxidrilo, estos OH, o carbonilo, que es la función cetona, que es un carbono con un doble enlace con el oxígeno, ¿sí? La fórmula general de los carbohidratos es la siguiente, como está acá, carbono X y moléculas de agua Y, o sea, X e Y podrían ser cualquier número, por ejemplo, un carbohidrato podría ser así. Se me ocurre un ejemplo. Significa que este carbohidrato tiene dos átomos de carbono y tres moléculas de agua, ¿sí? Ahora igual vamos a ver las estructuras. La importancia de los carbohidratos. Los carbohidratos, bueno, son las moléculas que más abundan en la naturaleza y son un vínculo directo entre la energía solar y los enlaces químicos de los seres vivos. Tienen una amplia diversidad de funciones biológicas como fuente de energía o como elementos estructurales o como precursores de la producción de otras biomoléculas, ¿sí? Acá yo les puse un ejemplo. Acá tenemos la representación de lo que sería una planta, si quieren. Lo que contiene la estructura de las plantas, de las hojas de las plantas, los árboles, es la biomolécula que se llama clorofila, que lo que hace es absorber la luz, absorber el agua y el dióxido de carbono para producir el oxígeno, que es lo que ya conocemos, y también la glucosa, que es un hidrato de carbono, que después la glucosa yo la puedo, digamos, procesar, realizar reacciones y demás para producir celulosa, almidón y otros azúcares. Entonces, bueno, este es un ejemplo de reacción química para producir un hidrato de carbono como es la glucosa a partir de agua y el dióxido de carbono. Y bueno, en realidad la luz, como lo ven acá, es un catalizador de la reacción para que esto ocurra, ¿sí? Todo a través de la biomolécula que es la clorofila. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? Bueno, los carbohidratos tenemos como unidades básicas de carbohidratos que son los monosacáridos, como son la glucosa y la fructuosa. Y después lo que se hace, imagínense que es como los Legos, armar los Legos que tiene una pieza de Lego, la va juntando con otra y después le va poniendo otra y así sucesivamente hasta lograr la estructura. Bueno, es algo similar. La unidad básica de carbohidratos es la glucosa y la fructosa. Y después lo que voy a ir haciendo es unir unidades de glucosa. Por ejemplo, acá tengo dos unidades de glucosa juntas a través de un enlace químico y formo la manosa, que ya es un disacárido porque son dos díes de dos, ¿sí? Otra opción que tengo es juntar un- una molécula de glucosa y una de fructuosa, realizar el enlace y obtener la sacarosa, que es bastante conocida. También es un disacárido. Y si por ejemplo decidiera juntar muchas unidades de glucosa, una a continuación de la otra, o con esta estructura, perdón, así como la estamos viendo acá, puedo formar el almidón y ya eso es un polisacárido. Poli es de muchos, ¿sí? Entonces, como para recordar, los hidratos de carbono parten de unidades básicas como son la glucosa y la fructosa y las puedo ir uniendo o apilando para formar unidades más complejas con propiedades distintas. Vamos a empezar con los monosacáridos. Profe, Sí, una consulta. pregunte. La fructosa, ¿se puede consumir con sí misma también? Sí. Sí, sí, ahora vamos a ver ¿Cómo algunos lo hace ejemplos. la glucosa?
Sí, puede realizar enlaces entre unidades, dos unidades semejantes de fructuosa o formar un disacárido, un polisacárido, sí. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de eso también, de lo que consultas, pero vamos a empezar estudiando los monosacáridos, como son la glucosa y la fructuosa, que son las unidades básicas, ¿no? Estas unidades que están acá arriba, vamos a empezar a estudiarlas. Los monosacáridos, bueno, son los más sencillos. No pueden ser hidrolizados en otros compuestos más simples. Bueno, son como las unidades básicas, como les decía yo, los legos no se pueden cortar. Son unidades, hidrolizar significa cortar, si quieren, digamos en criollo. No se puede romper la cadena de un monosacárido y hacer monosacáridos más pequeños. Eso no se puede hacer, ¿sí? Son unidades básicas y permite formar hidratos de carbono más complejos, que es lo que ya vimos acá. Yo voy juntando unidades básicas y formo algo complejo. Son solubles en agua, insolubles en etanol y en éter. Son dulces y tienen apariencia también cristalina y blanca. Bueno, el azúcar, que es un hidrato de carbono, cumple con todas estas propiedades. Es dulce, cristalina y blanca. Es soluble en agua y esto lo vamos a ver por qué. A ver, acá tenemos la unidad de glucosa. Esta es la estructura química de la glucosa. Fíjense, son 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, unidos en esta cadena lineal. Y fíjense que la particularidad es que están unidos a grupos oxidrilos, OH, que estos grupos oxidrilos, si recordarán de clases anteriores, tienen polaridad negativa. Entonces, ante una molécula de agua, que la molécula de agua tiene una forma así, la molécula de agua, recordemos que también tiene polos, tiene polaridades positivas y negativas. Entonces acá lo que va a pasar es que esta carga positiva se va a ver atraída por la negativa y de esa manera esa atracción, esa interacción va a permitir que la glucosa, a pesar de ser un compuesto orgánico, y el agua, a pesar de ser un compuesto inorgánico, puedan solubilizarse, entrar en solución, ¿sí? Esto igual lo vimos en clases anteriores. Entonces, volviendo a la estructura de la glucosa, dijimos que tiene 6 carbonos, tiene estos grupos oxidrilos que están marcados en amarillo. La glucosa tiene como particularidad en la punta de la cadena, este grupo que es un grupo aldehído, que es un carbono unido a un hidrógeno con un doble enlace y un oxígeno. Esta es la funcionalidad aldehído, que la vimos también en clases anteriores, y hace que la glucosa pertenezca al grupo de aldosas, ¿sí? Aldosa por aldehído, ¿no? Aldo de aldehído, de ahí viene. Mientras que la fructuosa es muy similar, también tiene 6 átomos de carbono, tiene las funcionalidades de los grupos oxidrilos OH. Sin embargo, un carbono previo a la punta de la cadena, lo que observamos es esta funcionalidad que ustedes ya la conocen, que es la funcionalidad cetona, que es un carbono con un doble enlace con el oxígeno. Entonces, esa funcionalidad cetona es lo que hace que la fructuosa se distinga de la glucosa y pertenezca al grupo de las cetosas. Ceto es por la cetona, ¿no? Cetosas. Entonces ahí están los dos grandes grupos. Los grupos de aldosas de este lado y los grupos de cetosas de este otro lado. Y se lo da la funcionalidad que estoy remarcando ahora, ¿sí? También los hidratos de carbono se pueden formar anillos, ¿sí? Acá nosotros vimos la estructura lineal, acá arriba. Sin embargo, lo que yo puedo hacer es cerrar esa estructura lineal y formar un anillo. ¿Cómo hago para cerrarla? Bueno, uno las puntas de la cadena, ¿sí? ¿Sí? Al unir las puntas de la cadena queda una estructura de ciclo, como la que ven acá, glucosa y fructuosa en su estructura de ciclo. Después la galactosa la vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver un concepto importante que para diferenciar los hidratos de carbono, que es el concepto de carbono quiral. Es un carbono asimétrico, también se lo conoce, y la particularidad de un carbono quiral es que está enlazado a 4 sustituyentes distintos, sustituyentes o elementos. Por ejemplo, acá tengo un carbono quiral porque está enlazado a distintos sustituyentes
distintas cadenas carbonadas o puede ser distintos hidrógenos. O sea, uno de estos podría ser un hidrógeno, esto podría ser un grupo oxidrilo, acá podría tener una cadena de carbono, acá una cadena más corta o más larga. Entonces los sustituyentes son distintos y eso es lo que se conoce como carbono quiral y se le coloca un asterisco. ¿Por qué es importante un carbono quiral? Un carbono quiral es responsable de la existencia de isomería óptica, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un caso de isomería óptica entre la glucosa y la galactosa. ¿Qué características tienen? Bueno, tienen la misma cantidad de carbono. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. La glucosa, la galactosa si los cuentan también tiene 6. Tiene la misma cantidad de grupos oxidrilos, OH, que estoy marcando. Y también tiene la misma funcionalidad, que es la funcionalidad aldehído, que estoy marcando acá arriba. ¿Qué es lo que difiere? Bueno, tiene un carbono quiral que fíjense, el carbono quiral es este que está recuadrado. Lo que ocurre con el carbono quiral es que el grupo oxidrilo de la glucosa, del carbono quiral de la glucosa está a la derecha, mientras que el grupo oxidrilo de la galactosa está a la izquierda, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que sean compuestos completamente distintos. Yo ahora no traje el ejemplo concreto que estuve buscando, no lo pude encontrar, pero la isomería óptica hace que cambie mucho las propiedades. Para darles un ejemplo de isomería óptica, dos compuestos, uno es algo que es beneficioso para la salud, supongamos uno de los compuestos, mientras que su isómero óptico es un veneno, es algo perjudicial. Entonces, imagínense la magnitud de solamente haber cambiado de lugar al grupo oxidrilo de un lado para el otro, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de la isomería óptica. También el caso muchas veces se hablaba de que, bueno, no se quería consumir margarina porque la margarina estaba, les doy un ejemplo, no sé si es de isomería óptica, pero para que se den una idea de la magnitud de lo que es la isomería en general. Muchos comentaban que, bueno, la margarina no la querían consumir porque estaba a nada de ser un plástico. Y bueno, ese estaba a nada de ser un plástico podría ser tranquilamente que un grupo oxidrilo se rote de izquierda a derecha y cambie así de fuerte las propiedades. Entonces, bueno, estaba esa recuerdo, ¿no? Muchas veces lo decían, yo no consumo margarina porque es plástico, sí. Y bueno, que era por un concepto de isomería, no recuerdo si era la óptica o si era otra isomería o si le faltaba un átomo para pasar a ser plástico. Pero bueno, viene de ahí, ¿no? Un poco la idea de isomería, la diferencia que genera rotar un enlace, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo no puedo superponer estos dos, no puedo superponer la glucosa arriba de la galactosa y que me quede lo mismo. No se puede porque justamente tengo el grupo oxidrilo, uno está a la izquierda y el otro a la derecha. Es como la mano izquierda y la mano derecha. Yo trato de ponerlas una encima de la otra, no palma con palma, ¿eh? Palma con palma sí, quedan iguales. Pongo una encima de la otra y no se pueden superponer. O como la imagen mía en un espejo, no la puedo superponer, ¿sí? Esa es la idea de isomería. Fíjense que las manos cumplen con esta condición. Tienen 5 dedos las dos, tienen la misma cantidad de uñas, el mismo largo, todo lo que quieran. Pero sin embargo, si las pongo una encima de la otra, no se superponen. Ahí tenemos un caso de isomería óptica. Bueno, se llaman estos dos isómeros ópticos, se llaman enantiómeros también. Y se diferencian en la dirección en la que desvían la luz polarizada, ¿sí? Y son ópticamente activos porque interactúan con la luz polarizada. Ahora vamos a ver qué es eso. Bueno, ¿qué es la actividad óptica o la luz polarizada? La actividad óptica es la capacidad que tiene una sustancia, que tiene un carbono quiral, para rotar el plano de la luz polarizada. Esto se hace con un aparato llamado polarímetro, ¿sí? ¿Qué es la luz polarizada? Bueno, vamos directamente acá al aparato que es el polarímetro. Acá tenemos una fuente de luz, que podría ser un foco o radiación solar. Fíjense que la luz que no está polarizada está en todas las direcciones, es decir, la luz que yo recibo en mis ojos llega de todas las direcciones posibles del espacio. Lo que hace este aparato es colocar esto, que es un filtro polarizador, que es como una rejilla, si quieren así pensarlo así, que permite que pase luz en una sola dirección, ¿sí?
Y esto se conoce como luz polarizada. Antes la luz venía de todos lados y ahora viene en una sola dirección. Es lo mismo que hacen las gafas de sol, los lentes de sol, tan polarizados para que la luz llegue en una sola dirección y entonces no me llegue tanta cantidad de luz a los ojos y no me moleste, ¿no? Entonces es la misma idea. Bueno, y una vez que yo polarizo la luz en una sola dirección, acá va a estar el carbohidrato. Acá adentro. ¿Qué va a hacer el carbohidrato? Cuando reciba esta luz, la va a rotar. Fíjense, la rotó. Antes estaba vertical y la inclinó un cierto ángulo, ¿ven? Este es el ángulo que la está inclinando. Entonces, ahí me doy cuenta que ese carbohidrato presenta un carbono quiral y presenta isomería óptica, porque puede desviar la luz polarizada. ¿Sí? La va a desviar, fíjense que la va a desviar de dos maneras distintas. Ahora vamos a ver cuáles serían esas dos. Obviamente cuando una sustancia puede desviar la luz polarizada es porque es ópticamente activa. Bueno, de estrógeno o levógiro. Si el carbohidrato desvía la luz polarizada en el sentido de las agujas del reloj, se dice que es de estrógeno y se representa por un más. ¿Qué me está diciendo con esto? Bueno, a ver, veamos. Supongamos que tenemos esta luz polarizada, bueno, supongamos no, está acá. Con esta dirección, acá adentro tengo mi carbohidrato y fíjense que hay una rotación así. O sea, yo vengo con una dirección vertical y cuando paso a través del carbohidrato la dirección queda así, queda con un ángulo. Fíjense la manera en que rotó. ¿Rotó en qué sentido? En el sentido de las agujas del reloj. ¿Ven? Y eso se conoce como destrógeno. ¿Sí? Y es positivo. Ahora, ¿qué hubiese pasado si la luz polarizada viene así? Acá tengo mi carbohidrato y cuando sale del carbohidrato se desvía al revés. Se desvía en contra de las agujas del reloj, o sea, hizo esto. En vez de ir para el lado de la derecha, va para el lado de la izquierda. Eso se llama levógiro y el signo que le corresponde es negativo, ¿sí? O sea, yo puedo desviar la luz en el sentido de las agujas del reloj. Bueno, yo no. El carbohidrato puede desviar la luz en el sentido de las agujas del reloj o en contra, y eso lo va a clasificar como destrógiro, perdón, o levógiro, ¿sí? ¿Queda claro? Bueno, obviamente, bueno, perfecto. Cualquier cosa pregunten. Obviamente, los dos isómeros rotan con el mismo ángulo, ¿sí? O sea, se forma el mismo ángulo. Sin embargo, uno hace rotar la luz hacia la derecha y otro hacia la izquierda. A ver, este ángulo que está formando acá, bueno, acá el power lo forma arriba. Este ángulo, si por ejemplo acá tengo la glucosa, si la glucosa lo rota así, en el sentido de las agujas del reloj, el enantiómero, que era la galactosa, cuando lo rote, lo va a rotar con el mismo ángulo, exactamente el mismo ángulo, o sea, voy a tener el mismo alfa, pero sin embargo va a ser contrario a las agujas del reloj. No tiene que cambiar el ángulo, solo el giro, ¿sí? Bueno, las notaciones D o L dividen a los azúcares en dos familias. Debe tenerse en cuenta que no todos los de la familia D son destrógiros, ni todos los miembros de la familia L son levógiros. Pero esta notación, disculpen, D o L distingue a los azúcares en naturales y artificiales, ¿sí? Entonces, generalmente los naturales rotan la luz polarizada en un sentido y los artificiales en sentido opuesto. Entonces, de esa manera, yo puedo, digamos, comprobar si mi carbohidrato es natural o artificial. Y también puedo comprobar si presenta isomería óptica o no. Para distinguir el tema de del carbono quiral, ese carbono que tiene rotado del grupo oxidrilo, solo hay que fijarse justamente en el último grupo oxidrilo del centro quiral, ¿sí? Si está situado a la derecha es serie D, si está a la izquierda es serie L.
es lo que vimos acá un poquito, ¿no? Miramos el carbono quiral y si el grupo oxidrilo está a la derecha, esta glucosa es serie D, o sea, es destrógira, perdón. La glucosa es destrógira, mientras que la galactosa tiene el grupo oxidrilo a la izquierda, es levógira. Entonces yo las pongo en el polarímetro, va a pasar eso, ¿sí? Bueno, ¿cómo nombramos a los monosacáridos? Por ejemplo, los monosacáridos de la serie D. Acá tenemos un ejemplo de triosas. ¿Por qué se les dice estos monosacáridos triosas? Bueno, tienen 3 carbonos. 1, 2, 3. ¿Sí? Después, tetrosas. Tienen 4 átomos de carbono. ¿Ven? 1, 2, 3, 4. Tetra es de 4 y osas porque es del grupo de aldosas. El grupo de aldosas, recuerden, esto no está desarrollado, pero que es un carbono con un doble enlace con un oxígeno y un hidrógeno. Entonces tiene la funcionalidad de aldehído. Pentosas, penta es de 5. ¿Vieron como en Brasil cuando dicen penta campeón porque tienen 5 copas del mundo? Bueno, penta es de 5. 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Acá tiene la funcionalidad aldehído. Y las hexosas son 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, tienen acá nuevamente la funcionalidad aldehído, esta que está acá arriba, ¿sí? Entonces la manera de nombrar o agrupar, ¿no?, a muchos de los carbohidratos, los puedo agrupar en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, según el número de carbonos, ¿sí? Y acá tienen, por ejemplo, la isomería, ¿no? Los isómeros. Lo que se hace es ir rotando. Voy rotando solo un grupo oxidrilo. Fíjense, acá roté el primero y paso de la ribosa a la arabinosa, ¿sí? Y son de estrógena las dos. Desvían la luz hacia la derecha. Después también están los monosacáridos de la serie D, valga la redundancia, pero que tienen al grupo cetona, ¿sí? Por ejemplo, las triosas, también de 3 carbonos. 1, 2, 3 triosas. Solo que ahora tienen el átomo, la función, perdón, cetona, que es un átomo de carbono unido con un doble enlace. Las tetrosas, otra vez, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Y tienen la funcionalidad de carbono con doble enlace. Pentosas lo mismo, 5 carbonos, solo que ahora tengo la función cetona. Recuerden que la función cetona siempre es un carbono, la función está justo por debajo de la cabeza, si quieren, de la cadena, ¿sí? El resto se repite igual. Y ahora los disacáridos. Los disacáridos, ya pasamos a combinar unidades. Son glúcidos también, carbohidratos, que se unen o se forman a través de 2 monosacáridos. Y se usa el enlace O-glucosídico y se va a perder una molécula de agua cuando se haga el enlace. Van a conservar las mismas propiedades físicas que los monosacáridos, van a ser dulces, solubles en aguas y formar cristales blancos que, bueno, van a caramelizar con el calor. Por ejemplo, acá tenemos un disacárido como es la sacarosa, que es una unidad de glucosa con una de fructosa. Fíjense, acá está la glucosa, acá está la fructosa, y el enlace es a través de esto. Acá está el enlace O-glucosídico, que es oxígeno, es el que une las dos unidades. Obviamente esto también desprende agua, se pierde agua cuando se realiza el enlace. El enlace O-glucosídico se forma a partir de los grupos oxidrilos. Vieron que las cadenas de glucosa y fructosa tienen grupos oxidrilos que antes eran el extremo de la cadena, ¿sí?, de los dos monosacáridos. O sea, si volvemos para acá arriba, o sea, con estos grupos oxidrilos que estoy mostrando acá, ahí se va a formar la unión y se va a liberar agua, porque fíjense que va a quedar solamente un oxígeno cuando haga esa unión y van a sobrar 2 hidrógenos y otro oxígeno más. O sea, este podría ser tranquilamente este que va a quedar para la unión O-glucosídica, y después los hidrógenos con el grupo oxidrilo van a formar el agua. De ahí viene la formación de agua.
Bien, volvemos. Esos son los disacáridos. Ahora, los polisacáridos, la diferencia es que se van a formar por unión de muchos o de miles de monosacáridos, principalmente glucosas, ¿sí? Se van a establecer enlaces o glucosídicos entre ellos y se va a perder la solubilidad, la cristalización y el sabor dulce, ¿sí? Esto ya juegan un papel importante en lo que es la formación de las estructuras orgánicas, de los tejidos, especialmente los vegetales, eh, juegan un papel, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la glucosa. Si yo la glucosa la junto con una unidad de fructuosa, perdón, que son los dos monosacáridos básicos, formo la sacarosa. Pero ahora si yo junto muchísimas unidades de glucosa, directamente formo el almidón, que es esta estructura que ven acá, ¿sí? Y el almidón, bueno, ya lo conocen, ya no es como un azúcar, ya no es cristalino, ya no es dulce, ¿sí? Y bueno, el almidón está presente en muchas estructuras orgánicas, ¿sí? Siempre la unión es a través de enlaces o glucosídicos. Bueno, ¿qué propiedades tienen los hidratos de carbono? Eh, los hidratos de carbono, como están acá, recuerden, tienen el grupo oxidrilo y esto les va a permitir solubilizarse en agua. Esto se hace a través del enlace puente hidrógeno, se conoce. Para explicar el enlace puente hidrógeno puse acá dos moléculas de agua, estas dos que estoy rayando. Recordemos que de las primeras clases, el hidrógeno tiene carga positiva, me quedó ahí, tiene carga positiva, el oxígeno carga negativa, entonces va a haber una atracción entre estas dos. Y esa atracción se conoce como puente de hidrógeno, ¿sí? Entonces esa unión va a permitir que se solubilice el compuesto orgánico en un inorgánico, ¿sí? Acá estos grupos oxidrilo van a tener esa unión, con la molécula de agua, así. Está la molécula de agua y acá tengo la unión. Esta es la unión de puente de hidrógeno. Bien. Bueno, son de alto peso molecular. Los de alto peso molecular, como son los polisacáridos que vimos recién, el almidón, ya no son solubles en agua, justamente porque la gran cantidad de carbonos apantalla, digamos, o cubre todos los grupos oxidrilos. Son cristalinos, disueltos en agua, presentan rotación óptica, lo vimos, desvían la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso me va a permitir diferenciarlos, ¿sí? O me va a permitir saber la presencia de un carbono quiral. También se pueden oxidar. El grupo aldehído puede oxidarse, es decir, incorporar oxígeno para formar el ácido. A ver, acá tenemos el grupo aldehído. El grupo aldehído es este, que ya lo vimos en la clase anterior. Es así. Para formar un ácido, o sea, para hacer un ácido orgánico, lo único que le falta es un oxígeno ahí. Si ustedes recuerdan, el ácido tiene esta estructura, este grupo funcional. Entonces, le falta solo un oxígeno. Por eso, si se oxida, lo vuelvo ácido. También pueden sufrir reducción los carbohidratos. Los grupos aldehídos, como las cetonas, pueden reducirse en alcohol. Es decir, puedo, a partir del grupo aldehído que está acá y a partir de la acetona, generar el oxidrilo y generar el alcohol, ¿sí? Y acá me viene una anécdota de estas de una juntada, que nos juntamos en una casa, era un cumpleaños, entonces bueno, había alcohol para tomar. Y bueno, yo en mi caso no podía tomar porque yo vivo en Cipolletti y la juntada era en Plotier. Entonces tuve que tomar agua y comentaban estas anécdotas de, bueno, no se puede ingerir alcohol porque obviamente después uno tiene que volver a casa, tiene que manejar. Y ahí contaba un compañero, bueno, yo no consumo alcohol, no consumí alcohol una noche, pero sí me comí una bolsa muy grande de caramelos media hora. Los caramelos media hora tienen azúcares, pero era una bolsa grande, no sé, habrá sido como, supónganse, una bolsa de las de azúcar de 1 kilo. Se comió toda la bolsa y resulta que cuando va a hacer el test de alcoholemia le da alcoholemia positiva. Y esto es justamente porque el azúcar empieza a reducirse y generar alcohol. Entonces, bueno, moraleja, o sea, el azúcar, al igual que la manzana también que se fermenta y genera alcohol, si uno consume en cantidad, bueno, le pasó esto, ¿no? Me llamó la atención, bueno, no sabía por qué, yo
le comentaba, bueno, acordate que las azúcares se reducen, se fermentan. Y bueno, ahí estaba el porqué. Ahí estaba el porqué le daba el test positivo de alcoholemia. Así que bueno, ya saben, si consumen dulce en gran cantidad se va a producir fermentación alcohólica. Y bueno, peor me imagino esas gomitas que son dulces y que las dejan bañando en alcohol. O sea, tenés el doble, tenés por todos lados la fermentación alcohólica más el propio alcohol. Así que bueno, nada, es una anécdota como de color para que recuerden el tema de la reducción. Si les pregunto en el examen, ¿se reducen los carbohidratos y generan alcohol? Sí, pasa. Así que bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Si tienen alguna duda, ahora la vamos a charlar y vamos a hacer el trabajo práctico, ¿sí? Voy a detener la grabación.